Muy buena gente, soy Lucas, consultor en inteligencia artificial y bueno, acá estamos una semana más cubriendo las noticias de la semana. Esta semana no estuvo tan movida como las otras que he estado cubriendo, pero sí que han habido noticias interesantes igualmente. Y como me he atrasado un poquito en la grabación y subida de este video, vamos directamente al grano que tenemos cositas que comentar y analizar. Bien, y vamos a empezar con Claude, que han sacado unas nuevas funcionalidades que vienen a competir directamente con el público empresarial de ChatGPT a raíz de la nueva funcionalidad que sacaron de Company Knowledge, para así ampliar el abanico de servicios y posibilidades que brinda Claude a este tipo de clientes. Ahora Claude ofrece conectividad con Microsoft 365, es decir, el Office, el suite que todo el mundo usa. Esto con la idea de ofrecer una conexión y trabajo más fluidos con todas las herramientas de trabajo del día a día. Puede tener el contexto de cualquier documento, email o calendario y usarlo en el tema que estemos tratando. Específicamente, Claude se va a utilizar con SharePoint, OneDrive, Outlook y Microsoft Teams. El objetivo es que trabaje teniendo en cuenta la información que haya en esas herramientas, analizando los documentos de diferentes sitios y librerías, hilos enteros de emails, analizar patrones de comunicación, extraer puntos clave para entender el estado de algún proyecto, feedback de clientes y empleados, ayudar a alinear al equipo, analizar chats de Teams, canales enteros de discusión e incluso resumir reuniones para hacer seguimiento de proyectos enteros y así apoyar en la toma de decisiones. Bien, pues como pueden ver, esta es una manera de competir directamente con la función que ha sacado ChatGPT de Company Knowledge. Este Company Knowledge de Claude sería directamente una conexión con Microsoft 365 que va a interactuar directamente con aquellas plataformas donde hay interacciones entre empleados y donde se guardan documentos. No es tan abarcativo a lo mejor como Company Knowledge. Pero justamente para compensar esto han agregado otras dos funcionalidades. Y una de esas dos funcionalidades es la de Enterprise Search o análisis empresarial o búsqueda empresarial. Básicamente se puede crear un proyecto dentro de Claude donde se pueden conectar diferentes plataformas que no tengan necesariamente que ver con las conexiones de Microsoft 365. Ese proyecto se puede compartir con diferentes personas de la empresa, así que cualquier persona que sea relevante para ese proyecto puede tener acceso. ¿Y cómo se gestionan estos accesos a estos datos y a estas conexiones? Como siempre, desde la cuenta de administrador que puede asignar roles y permisos. Desde la propia Anthropic comentan que este Enterprise Search es muy útil, por ejemplo, para equipos de recursos humanos, porque les sirve para analizar y crear documentos y reportes sobre el feedback de los miembros, tanto nuevos como ya veteranos de la empresa, o incluso para feedback de clientes. Incluso si tenemos una estructura muy grande en nuestra empresa o hay temas que escapan a nuestra comprensión y no sabemos muy bien a quién delegárselo, el propio Claude nos puede ayudar a identificar esos roles o las personas encargadas de esos proyectos o problemas o temas. Por ahora solamente está disponible para las cuentas de equipo y para las cuentas Enterprise. Primero se tienen que llevar a cabo las conexiones y luego los roles y accesos de dichas aplicaciones como comentamos antes. Entonces, como vemos, Anthropic no se quiere quedar atrás en las posibilidades que le pueden brindar a sus clientes empresariales. Estas nuevas funcionalidades se suman a lo útiles que son las skills que, como les comenté en el video pasado, para mí son la evolución, son la mejora de los GPTs personalizados, que para mí se han quedado un poco obsoletos, se han quedado un poco atrás en su funcionalidad y capacidades. Y antes mencioné que habían agregado otras dos cosas junto con los conectores de Microsoft 365. Uno era este Enterprise Search y el otro son nuevas implementaciones de skills, hablando de las skills. Y es que la nueva actualización de skills y más funcionalidades de Cloud está más enfocado en el sector financiero. Para mejorar la implementación de Cloud en las tareas financieras, lo que han hecho es agregar nuevas skills y expandir su uso en Excel. Esto hace a Cloud una seria competencia para ChatGPT dentro de su clientela B2B, dentro de su clientela empresarial, porque estamos viendo que esta gente está cada vez más enfocada en brindar un servicio, una experiencia mucho más flexible, mucho más adaptada a las necesidades diferentes que pueda tener una empresa y sus empleados. Entonces aprovechan que tienen un perfil o digamos una reputación dentro de las personas más metidas de este mundillo, más técnica, para explotar las capacidades de su inteligencia artificial y dotarla de unas características que son mucho más personalizables. En cambio, ChatGPT, si bien también es muy personalizable y en algunos aspectos más que la propia Claude, en mi opinión se está quedando un poco atrás en algunas cosas. Por ejemplo, un GPT personalizado simplemente es darle una serie de instrucciones para que haga una tarea específica, pero no es como que corre un mini software, como sí que ocurre con las skills de Claude para que haga algo siempre de la misma manera. De hecho, a la hora de crear documentos, por ejemplo, ChatGPT suele flojear bastante si queremos simplemente soltar la información y que cree una factura o un presupuesto, por dar un ejemplo simple. En cambio, Claude, una vez que tiene la skill aprendida e integrada, va a hacerlo siempre igual, sin necesidad de tener todo un listado
alrededor de 28 asistentes diferentes. Lo que veo es que ChatGPT, si están un poco más al tanto de sus actualizaciones, vienen siguiendo mis últimos videos, lo que está haciendo OpenAI es armar un ecosistema con Sora 2, con esta simulación de red social que hacen con Sora, la capacidad de compartir proyectos, el compartir chats, esto del Agent Builder para poder hacer aplicaciones integradas con ChatGPT como base. En fin, hay muchas mejoras que están implementando que me parece que van enfocados a armar un ecosistema, no tanto un sistema, un software que se enfoque en la productividad, sino que haya toda una serie de herramientas, softwares, procesos conectados bajo un mismo sistema, pero no un sistema que se integre con externos como herramienta de productividad, sino un ecosistema en el que nos vamos a mover. Así como si lo llevamos al mundo de los dispositivos móviles, tenemos a Samsung con su ecosistema o Apple, que es la más característica, con su ecosistema, con iOS de sus móviles, con el macOS, los AirPods, los Apple Watch, etc. Creo que OpenAI va a tender a armar tal ecosistema que se puede utilizar como infraestructura, ya sea para el entretenimiento, con el ejemplo de la red social que quieren hacer con Sora, como a nivel de productividad, con la capacidad de crear automatizaciones, crear aplicaciones basadas en ChatGPT directamente, incluidas de manera nativa. Entonces Claude, como no está tomando este camino, sí que se está centrando más en la productividad y en las necesidades diferentes, en la flexibilidad que necesitan sus clientes empresariales, ya que como comentamos en su momento, el 80% de los clientes de Anthropic son empresariales, son profesionales. Y esto se nota mucho en las decisiones que toman. Continuando con la noticia, bien, ¿y cómo han implementado estas nuevas skills? Pues lo han hecho de la siguiente manera. Por un lado, ahora puede hacer un análisis comparativo, pudiendo evaluar múltiples métricas y fácilmente actualizable con datos recientes gracias a los conectores a herramientas externas. También permite tener modelos de flujo de caja, donde puede analizar, valga la redundancia, el flujo de caja para poder hacer proyecciones complejas de esos flujos, realizar cálculos, alternancias de escenarios e incluso tablas de sensibilidad. También puede analizar paquetes de datos procesando Excel con información financiera, lista de clientes y términos y condiciones de contratos. También puede analizar el perfil y resumir el perfil de una o varias empresas y tener un overview condensado gracias al análisis de diferentes documentos. También se pueden analizar los ingresos traduciendo los resultados cuatrimestrales, por ejemplo, en métricas importantes, guías de cambios y más, tomando partido en las decisiones estratégicas de la empresa. Y por último, ahora puede realizar informes de cobertura inicial, puede analizar la industria y exhaustivamente los documentos y los marcos de valoración del contexto y más cosas de la empresa. Lo que podemos ver con todo esto es que Claude también quiere posicionarse como ese partner estratégico que está presente en la toma de decisiones de la empresa y en análisis de información para poder tomar decisiones de una manera mucho más estratégica y razonada en menor tiempo. Esto es una herramienta que vale oro y me parece incluso mucho más completa que el Company Knowledge que hablábamos de ChatGPT, porque esta gente precisamente se centra en aspectos mucho más técnicos, mucho más profesionales que los de OpenAI. OpenAI, en mi opinión, va a terminar siendo la IA popular, la masiva, y luego van a haber otras que están más enfocadas en su nicho. Así como Perplexity, por ejemplo, está enfocada en realizar búsquedas web y tratar de reemplazar un poco, busca ser esa alternativa a Chrome, pues Claude va a buscar ser la alternativa más enfocada en el público profesional, mientras que ChatGPT va a centrarse en el público en general. Bien, y la otra mejora que han implementado a nivel financiero es que ahora se ha integrado con Excel, y así que también ataca a Copilot, no solamente a ChatGPT. Se va a integrar como un plugin que despliega un chat en la parte derecha de la pantalla y se puede usar para leer, analizar, modificar o crear hojas de Excel. También han agregado otros conectores de plataformas y herramientas más centradas en el sector financiero, que si quieren ver cuáles son les dejo el link en la descripción para que puedan revisar la nota de Anthropic y revisar cuáles son esas plataformas. Bien, y para ya ir cerrando con el tema de Claude y Anthropic, vamos a hablar de la última novedad que sacaron. Han estado a full esta última semana, este último tramo del mes de octubre, y es que han sacado Claude Code en la web. Claude ya tenía una opción como la que tiene ChatGPT con Codex que te permitía ayudar en tus repositorios y proyectos de programación si lo tenías instalado en tu escritorio. Pues ahora lo han sacado en la web. Este asistente de código de Claude en su web todavía está en una fase beta, pero la idea es que compita directamente con otras opciones de otras inteligencias artificiales como la de Codex de OpenAI. Al correr en la infraestructura de la nube de Anthropic, va a poder realizar diferentes solicitudes en paralelo. Cada una va a correr por su parte. Por
Por ende, no puede mezclar proyectos o instancias porque cada petición se está trabajando a la vez por separado y así se evita mezclar solicitudes, resultados y mezclar también repositorios, reduciendo mucho la cantidad de errores que pueda cometer. Esto lo hace a Claude un asistente muy útil para aquellos que sean más técnicos o para aquellos que trabajen mucho con código. Me parece que incluso mejor que Codex, ya que este puede trabajar, como vengo diciendo, en diferentes instancias repositorios a la vez. Por lo tanto, los trabajadores que sean más técnicos o que se dediquen al tema de la programación, creo que pueden estar muy contentos porque esto es una clara mejora en tanto flexibilidad como en productividad y usabilidad. Bien, y antes mencioné que Claude ataca a Copilot con esta implementación de Excel, pues ya que lo hemos mencionado, vamos a hablar de Copilot. Antes de entrar en las mejoras que van a meter ahora para otoño, quiero comentarles que si recuerdan de uno de mis videos anteriores, Microsoft y OpenAI estaban buscando el divorcio de este trato que tenían, pero finalmente no lo van a hacer, sino que van a dividir OpenAI en dos empresas. Van a dividirlo en una rama de OpenAI sin ánimos de lucro y otra con ánimos de lucro. Y la rama con ánimos de lucro se va a dividir en participaciones. De esta manera, esta OpenAI sin ánimos de lucro se transforma en la ONG mejor financiada más grande del mundo. ¿Por qué? Porque tiene lo que gane la parte lucrativa de OpenAI y tiene lo que inyecte Microsoft. Por ende, todos ganan y Microsoft sigue pudiendo aprovechar la infraestructura y las capacidades de OpenAI. Pero aún así, esta gente no se quiere quedar atrás, no quiere ser completamente dependiente de OpenAI. Uno de los motivos de divorciarse es que Microsoft iba a estar con OpenAI hasta que ellos alcanzasen la inteligencia artificial general. Y como hay mucho problema de semántica en este mundillo, hasta que eso se estandarice, pues aprovechan de utilizar las palabras como mejor les convenga, las definiciones. Entonces, una de las condiciones es que si vuelve a haber una situación de separación entre ambas empresas, que sea porque se alcanzó la AGI, la inteligencia artificial general, o la superinteligencia, pero que cuando OpenAI crea que lo haya alcanzado se pase por una auditoría externa y que Microsoft dé el visto bueno a esa auditoría. No puede ser un auditor ni de Microsoft ni de OpenAI. Entonces todo esto sirve para comentarles cómo sigue la relación entre ambas empresas y por qué Microsoft sigue actualizando sus funcionalidades, si bien todavía mantiene su relación con OpenAI. Bien, pues hecho este preámbulo, vamos a hablar de Copilot, y es que han anunciado una serie de mejoras que le van a meter a Copilot para otoño. Específicamente, Mustafa Suleyman, el CEO de Microsoft AI, que ahora se definen como MAI, M-A-I en mayúsculas, comenta que va a haber un paquete de 12 actualizaciones y mejoras para Copilot y hacerlo mucho más productivo y funcional. De hecho, ellos mismos se definen como la IA centrada en el humano. Bien, pues la verdad es que no todas las actualizaciones que han anunciado me parecen interesantes de comentar y analizar, así que vamos a tratar las que me han parecido las más convenientes. Y la primera es Copilot Groups. Lo que busca Copilot Groups es poder armar grupos de hasta 32 personas que interactúen a la vez en un mismo chat de Copilot. Puede ser a través de un proyecto o puede ser a través de un mismo chat, sin necesidad de compartir un proyecto, simplemente compartiendo el chat que está corriendo en ese mismo momento. ¿Cómo se haría? Pues simplemente generando un link, la gente que tenga licencia de Copilot entraría a través de ese link y ya formarían parte de la conversación. Como pueden ver en el video, están hablando en este caso de un viaje, no es un ejemplo empresarial, pero esto perfectamente se puede aplicar si se está haciendo algún trabajo a nivel empresarial, como puede ser de investigación o simplemente discutiendo algún tema en particular. Puede ser muy útil si estamos tratando de definir los roles, por ejemplo, de alguna tarea, o incluso si estamos auditando la estructura de la empresa y no está clara su estructura, su jerarquía, los procesos de un departamento y las tareas de un departamento, pues podemos darle el contexto a Copilot o darle los respectivos conectores de Microsoft 365 para que tome esa información, meter a las diferentes personas dentro de un mismo chat o proyecto y que sea la propia Copilot la que nos ayude a establecer los roles o a definir los roles y procesos de ese departamento, de esa auditoría, de la estructura entera de la empresa. Bien, la segunda novedad interesante que me ha parecido es la que se llama Miko. Miko viene a ser la nueva función de voz que tiene Copilot, que toma una forma de mascota virtual. La idea es que tenga cierta personalidad y que sea un poco más humano, que acompañe como algo con personalidad a la persona que lo esté utilizando. La idea de este proyecto es precisamente dotar de un poquito
más de personalidad a Copilot para que la gente se empiece a encariñar con ella, al igual que pasó con GPT-4 o con su función de voz, que era tan humana que la gente se encariñaba. Como dicen que su eslogan es la IA centrada en el humano, pues me imagino que buscan apelar también un poco por la emocionalidad para que la gente utilice más Copilot. Bien, por otro lado han anunciado que han extendido la capacidad de memoria y de contexto de Copilot. Así que ahora, a la hora de interactuar con él, esto le brinda de más personalidad y más personalización a la hora de interactuar porque aprende de nuestras necesidades y el contexto de nuestras conversaciones para tener una actitud más proactiva. Y por lo tanto no solamente le han ampliado la memoria y sus capacidades, sino que además lo han dotado de conectores. Y no necesariamente de herramientas de Microsoft, pueden ser herramientas también de Google como Gmail. Una cuarta funcionalidad interesante es que van a integrar Copilot en Microsoft Edge para tratar de que sea un buscador impulsado por inteligencia artificial, un poco con la idea de competir con Atlas de ChatGPT o incluso con el modo IA de Chrome. Bien, claramente lo que está queriendo hacer Microsoft es no quedarse atrás en las diferentes ramas de competencia que está viendo dentro de la IA. Una de ellas está siendo la de los navegadores impulsados por inteligencia artificial. Esta competencia ya la comenzó Perplexity con Comet, luego la siguió Google con su modo IA de Chrome, luego la terminó de llevar al siguiente nivel OpenAI con Atlas y Microsoft, teniendo Microsoft Edge, pues no se quiere quedar atrás. Incluso Opera GX, que está más enfocado a los gaming, implementó inteligencia artificial, lo estuvimos comentando la semana pasada. Entonces era un desperdicio que Microsoft se quedase atrás en esta funcionalidad. Así que como podemos ver en la pantalla, lo que parece que van a hacer es un rediseño total de Microsoft Edge para que se integre Copilot de la manera que hemos podido ver en otros casos, incluso más allá. Bien, pues yo creo que ya con esto queda muy claro que se abre otra rama más de competencia, de carrera en inteligencia artificial, que son los navegadores de internet impulsados por IA. Entonces lo que parece que va a ocurrir es que Microsoft Edge va a dejar de tener una opción de utilizar Copilot y va a evolucionar a ser directamente un navegador impulsado por inteligencia artificial. Como vimos al final del video del teaser, hablan de que Edge es un browser impulsado por IA, un browser de IA. ¿Ok? Así que parece que van del camino de Atlas, no tanto que sea una modalidad o una opción más como el modo IA de Chrome o como un asistente como el de Comet, sino que va a ser todo un navegador con inteligencia artificial. Bien, y la última novedad es lo que se llama Pages o páginas. Básicamente va a ser un canvas como el que tiene ChatGPT, pero va a ser colaborativo. Incluso se van a poder utilizar imágenes o Copilot Search, es decir, la búsqueda en internet de Copilot dentro de este canvas para poder realizar diferentes proyectos con diferentes personas, aprovechando la nueva capacidad de Copilot Groups. Como vemos, yo creo que esto es un claro indicio de que Microsoft por fin se está poniendo las pilas y que no quiere perder ningún tipo de cliente, ni los empresariales ni los particulares. De todas formas, por muy bien que estén estas actualizaciones en mayor o menor medida, me parece que lo que han hecho es dotar a Copilot de las funcionalidades que hoy parece que son el estándar. Y están actualizando otras herramientas como Microsoft Edge para simplemente ya no competir, sino no quedarse atrás en la competencia. Bien, y ya que estamos hablando de navegadores de IA, vamos a pasar ahora a hablar de Comet, de Perplexity. Y es que han sacado un artículo que me parece interesante comentar, que es sobre lo que se llama el Prompt Injection. Para el que no lo sepa, este es un concepto que nació hace no mucho, es bastante reciente, que básicamente cuando la inteligencia artificial está analizando información de algún documento, alguna página web, lo que sea, escondido en esa información hay un prompt que busca utilizar las capacidades del agente de IA que navega por la web para volver esas capacidades en contra del usuario. Entonces, desde Perplexity comentan que este prompt injection es bastante peligroso, no abunda, no cunda el pánico, pero bueno, existe, y que es peligroso su uso porque no requiere de nada técnico, no es ningún hackeo, ninguna vulnerabilidad en el sistema, es simplemente una instrucción que se ha puesto a mala leche, ahí escondida, y la IA se lía y se aleja de lo que originalmente quiere el usuario. Entonces de esa manera pues simplemente conseguís información errónea o no conseguís lo que querés, o llevado más allá se puede utilizar para otros fines más maliciosos como la extracción de datos u otras cosas, pero esto lo veo un poco más difícil porque estas empresas sacan estas funcionalidades de navegación web bastante limitadas en cuanto a la toma de acción y extracción de información. Normalmente si nosotros no les damos permisos o no tomamos acción nosotros cuando se hace, por ejemplo, un checkout de un carrito a la hora de hacer la compra, si le delegamos la compra a la gente de IA, pues de normal esa información o ese dinero
no se ejecuta, no se extrae ningún dato ni se ejecuta ninguna acción. Entonces lo veo más que nada molesto, por ahora no problemático o no que pueda causar un daño grande. Pero bueno, existe, y conforme estos agentes vayan dotándose de mayores funcionalidades, este prompt injection va a ser cada vez más peligroso. Entonces, como Comet ha sido uno de los primeros asistentes de navegación de internet, han querido sacar un artículo hablando de cómo han tratado el combatir el prompt injection para su asistente Comet. Bien, para mitigar los efectos del prompt injection con Comet, lo que hay detrás son modelos que clasifican la información y aprenden con el tiempo. Pequeña aclaración, no quiere decir que aprende conforme ve los prompt injection cuando lo usamos, sino que ya viene entrenado de base con un repositorio y además sigue aprendiendo conforme realiza tareas por nosotros en nuestro ordenador. Por lo tanto, no hay solamente un entrenamiento, sino que también hay un proceso de machine learning, lo cual lo hace mucho más potente. Bien, y sin entrar en temas técnicos, para que todos podamos entenderlo, estos modelos fueron entrenados por equipos e investigadores expertos en ciberseguridad. Ese repositorio que les comenté antes, que usaron de entrenamiento base, está respaldado por una gran base de datos y por expertos metidos en el tema de la ciberseguridad. Esto es lo que nos quieren mostrar desde Perplexity, es que se lo han tomado en serio y que podemos confiar en Comet, porque obviamente la existencia de esto puede hacer que no queramos utilizar los agentes de navegación web. Y obviamente, como Perplexity se está centrando en el tema de la navegación web, lógicamente tiene que ser la primera que salga a comentar cómo mitigan, cómo tratan de eliminar los efectos del prompt injection. Bien, pues este gráfico muestra bastante bien cómo trabaja el sistema de seguridad de Comet para evitar el prompt injection. Básicamente clasifican la información que reciben para reforzar la seguridad. ¿De qué manera la clasifican? Bien, pues en base al machine learning y a toda la base de entrenamiento que le han dado, es como clasifica la información que recibe. Pero además de eso, lo que hacen es recordarle al modelo y a las herramientas que utiliza las intenciones iniciales del usuario para que se quede centrado en esa tarea. ¿Y cómo lo hacen? Pues utilizan prompts internos que se activan estratégicamente en puntos clave del razonamiento de ese proceso para que sirva de guardarraíl. Bien, y como pueden ver aquí en la gráfica del sistema de agente, si hay que tomar alguna acción o se detecta algún prompt injection, se notifica al usuario para que tome acción en la instancia que abre el agente en la web. Esto lo hacen por mayor seguridad y transparencia con el usuario. Yo sé que estas secciones pueden ser un poco más aburridas, pero me parece importante que la gente entienda lo que hay detrás, cómo funcionan estos sistemas, para que sepan que pueden utilizarlos con total tranquilidad o por lo menos asumiendo lo que implica utilizar estas herramientas. Y fíjense que tampoco hace falta mucho tecnicismo. Con un par de gráficos y una buena explicación es todo lo que hace falta. El prompt injection, como comenté al principio de esta nota, es algo muy reciente, y como es algo muy reciente, por eso me parece interesante ver cómo lo abordan las empresas este problema, más allá de lo que quiero transmitir de que entiendan estos sistemas para poder utilizarlos tranquilamente o por lo menos asumiendo, sabiendo de manera consciente lo que hay detrás cuando se utiliza. Bien, y pasando a la siguiente nota que quiero tratar con ustedes hoy, es una que analiza ciertos aspectos del AI Act. No sé si recuerdan que este AI Act es un poco un pacto, una ley que han sacado en Europa para tratar de meter en el mismo camino a todos los países de la Unión Europea y establecer ciertos estándares. Es la normativa que ha sacado, por ejemplo, los niveles que clasifica el riesgo de utilización de ciertas herramientas, plataformas de inteligencia artificial. Bien, pues esta nota ha mapeado y ha detectado que dentro del AI Act se establecen 6 tipos de roles diferentes. Como ven, es muy corto pero suficiente, y básicamente establecen que hay 6 roles. Por un lado están los proveedores, los desplegadores, los importadores, los distribuidores, fabricantes y representantes autorizados. Bien, entonces se podría decir que gracias a este AI Act se arma una nueva cadena de valor, y por lo tanto todas las partes que intervengan en esta cadena de valor, proveedores, desplegadores, importadores, distribuidores, fabricantes y representantes autorizados, van a tener diferentes obligaciones legales y de funciones, de tareas. Por lo tanto, también va a ser importante tratar de definir en qué eslabón de esa cadena estamos nosotros, a cuál pertenecemos de esos 6 roles de esta nueva cadena de valor. ¿Y por qué les quiero comentar esto? Pues porque como consultor lo veo relevante, ya que entender cómo funciona esta nueva cadena de valor desde temprano puede ahorrarnos muchos problemas a nivel semántico, a nivel de obligaciones, ya sea a niveles legales o a niveles de implementación de IA. Entonces, al hacer algo tan nuevo y como vemos, cada día, cada semana salen conceptos y cosas distintas, pues quiero reforzar la imagen, el perfil de un consultor de inteligencia artificial, como es mi caso, para ayudar a las empresas y profesionales a determinar, en este caso, teniendo en cuenta esta información, en qué eslabón, en qué rol pertenecen en esta cadena de valor y cómo pueden regular su estrategia, situación y desarrollo de implementación
implementación de la IA en base a esa situación de la cadena en la que se encuentra. Por supuesto, estos servicios se pueden hacer internamente, armando todo un departamento y preparando un equipo para ello. Pero esto requiere una cantidad de recursos y tiempo que muchas veces no sale rentable porque, por un lado, no es solamente armar el equipo, sino formarlo. Por otro lado, esta gente tiene que tratar de tener una mirada crítica y objetiva, y si están metidos en la empresa desde X tiempo, pues a lo mejor tienen una mirada mucho más subjetiva, sesgada por burnout, porque se llevan mal con algún compañero o con algún jefe, o sencillamente porque no les gusta su trabajo. Entonces, una opción que considero interesante, que también refuerza el perfil y la imagen del consultor de inteligencia artificial, es la contratación externa. ¿Por qué? Porque te da una mirada externa, por ende objetiva, crítica, y es una persona que dedica completamente su tiempo a informarse y formarse en estos temas para luego extrapolar estas herramientas, traducir su aplicabilidad al contexto, complejidad y necesidades de la estructura de una empresa, del mercado, del sector, del nicho de una empresa. Pues como esto lo veo muy importante, quiero dedicar un video exclusivamente a la definición, a hablar en la definición de estos roles y qué papel juegan en esta cadena de valor. Aunque ya sus nombres invitan un poco a saber qué hace cada uno, pero está bien definir, entender qué hay detrás para ser los más exactos posibles. Entonces simplemente este es un factor más dentro de este cambio de mentalidad sobre la IA que tienen que tener las empresas a la hora de aplicarla de manera estratégica. O bueno, pymes y freelancers también. Y este comentario de la mentalidad estratégica, la importancia de entender cómo debemos aplicar la inteligencia artificial en nuestra empresa, en nuestra productividad, en nuestro día a día, y cómo debemos tratar estos diferentes factores que van saliendo, quiero hilarlo con la siguiente noticia. Y es que desde el medio Fortune hablan de que en una conferencia han habido varios expertos que hablan de que el alto ratio de fracaso en los proyectos de integración de IA no se debe únicamente a los bugs o errores que puedan haber en la tecnología como tal, sino que lo definen como una característica, no como una consecuencia de ese proceso. Y la analogía más clara sobre esto es que ¿quién aprendió a andar en bicicleta la primera vez? Esto se trató de una conferencia de negocios bastante reciente donde 3 líderes, uno de Microsoft, de Bloomberg y otro de una startup de IA, comentaron que estamos en una fase de entrada y que lo normal es que precisamente hayan proyectos o intentos de implementación que no salgan bien, pero porque se están buscando resultados inmediatos o simplemente se hace porque hay que hacerlo de manera rápida, casi como un papeleo, como un trámite. Entonces ellos, junto a otros ejecutivos, consultores, han advertido justamente que el fracaso es una característica porque estamos en esas fases iniciales, pero que en gran medida depende una vez más del factor humano. Y hay 3 puntos que comentan que no pueden faltar en el momento de implementar la IA para tratar de reducir, mitigar estos fracasos, estos problemas que puedan traer estas fases iniciales de integración. Por un lado, la falta de estrategia. Por otro lado, hacerlo sin métricas claras, que esas métricas pueden ser en ahorro de tiempo, en aumento de dinero, aumento de productividad. Puede ser también en contento del personal, porque ahora tienen más tiempo o son más productivos. Y que esa estrategia o esa implementación esté desalineado con los flujos de trabajo actuales de la empresa. Una vez más, el análisis de la estructura, el contexto, las necesidades y situación actual de la empresa son importantes. ¿Por qué? Porque si no entendemos dónde estamos parados, no podemos plantear una estrategia de qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que implantar, y si no tenemos claro qué implantar, tampoco tenemos claro el por qué. Y si no sabemos el por qué, no sabemos qué KPIs, qué métricas necesitamos para poder medir el éxito de esas implementaciones o de esas soluciones. Que ojo, hablo de soluciones como si fuese una automatización o algo muy complejo, pero puede ser tranquilamente formar a tu plantilla y luego meterte en cosas más técnicas o más laboriosas. Entonces, por supuesto que están los errores de la tecnología. A cualquiera le pasó que se le ha caído el internet o se han caído los sistemas, los servidores del software o plataforma que estemos utilizando. Pero no suele ser lo que entorpezca un proyecto completo en un tiempo determinado, sino que suelen ser cosas más puntuales, más eventuales. La mala ejecución y una vez más el factor humano es lo que hace que esos proyectos en el tiempo terminen fracasando, no la tecnología por un fallo puntual o eventual. Implementar la inteligencia artificial dentro de una empresa se puede hacer de 2 formas: creando un equipo que lleva bastante tiempo y recursos y se plantea la estrategia de manera interna, o se externaliza en consultores o gestorías especializadas en inteligencia artificial. Y no estoy hablando de las típicas agencias de automatizaciones, de creación de chatbots. No, me refiero a algo mucho más integral, que lo vengo mencionando siempre, me repito como un loro. Pero esta figura del consultor o de la gestoría se puede comparar cuando delegamos parte del proceso de, por ejemplo, nóminas, despidos, bajas en una gestoría. Cuando delegamos la presentación de nuestra contabilidad en una gestoría. Esta gente, eso sí, no se mete tan en profundidad en la empresa, pero estamos externalizando eso. Pues en este caso, el otro camino es externalizar el planteamiento de la estrategia e implementación de la estrategia en una gestoría o consultora externo
como puede ser mi caso, un consultor de inteligencia artificial. Desarrollar una buena estrategia lleva meses de análisis, formar al personal para que lo que te proponen tenga sentido con el análisis que se ha realizado, definir las métricas e integrarlo paulatinamente en los flujos de trabajo. Es un camino que hoy va a rendir mucho para el día de mañana, pero también es largo y costoso, y hoy la gente creo que no termina, o muchos no terminan de ver el valor que va a tener realizar este trabajo en las empresas para el día de mañana, ya sea por falta de tiempo o por falta de credibilidad. Y por lo tanto tenemos un margen de error menor y hace que estas implementaciones se dilaten mucho más en el tiempo. Entonces, externalizar este proceso que hoy escapa al conocimiento de muchos permite acelerar un poco más esta curva de adopción de estas nuevas herramientas y se mitigan mucho más los errores típicos que venimos hablando en estos últimos videos. Una consultoría de inteligencia artificial aporta una visión externa y por ende más crítica, más objetiva, y se pueden priorizar más los casos de uso con mayor impacto, porque los sesgos están reducidos al mínimo o incluso son cero, y por lo tanto la estrategia puede ser mucho más realista y medible. Entonces, esta figura de esta consultoría o gestoría de inteligencia artificial se transforma en un partner estratégico más. Al igual que recursos humanos o el departamento contable delega, externaliza en una gestoría o consultoría ciertos procesos, el mismo sistema se lleva con este consultor o gestor de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué haría este servicio? Convertir lo que sería una prueba y error en una prueba y aprendizaje. Si tenemos que realizar varios pilotos que no van a dar resultados inmediatos, porque como ya dije, por más que sea inteligencia artificial, no hay resultados inmediatos con esto todavía, contar con alguien que ya ha experimentado con estas cosas en diferentes empresas y que conoce el sistema de funcionamiento de estas herramientas, permite esquivar obstáculos y reducir la cantidad de tropiezos y mitigar los tropiezos que se cometan. Y por supuesto evitar repetir los tropiezos que se han cometido. Sale mucho más rentable pagarle a alguien que ya te viene con el mapa hecho o bastante hecho, porque como digo, esto se adapta a cada empresa, que seguir chocándote contra la pared o seguir buscando con una venda en los ojos. El segundo factor que aporta es que se pone antes por delante la estrategia que la herramienta, y este es un error que se comete muy a menudo en las empresas a la hora de implementar estas estrategias de mejora o de adopción de la inteligencia artificial. Y es que muchas veces en las empresas se aplican cambios porque la herramienta es útil, pero eso no quiere decir que la gente vaya a sacarle el partido que se le puede sacar. Entonces, un consultor externo no está condicionado por la política interna de la empresa de que esto siempre se hizo así o de que una herramienta se aplica porque se entiende que por defecto es algo más productivo y que la gente ya se adaptará. Que sí, seguramente se adapte, pero una vez más es un tema que vamos a dilatar en el tiempo y hasta que se adapten se van a cometer errores y van a haber tropiezos y caos en los procesos. Entonces, esto se termina bajando a tierra y se establecen objetivos, casos de uso, datos, procesos, un modelo y una medición de ese modelo, de esa estrategia. Entonces, este proceso ataca directamente a los 3 factores de fracaso que comentamos antes que decían los expertos en este evento de negocios. Por otro lado, alinea la inteligencia artificial con el trabajo real, con lo que se hace actualmente. Y es que muchas implementaciones se realizan desde IT o desde dirección, pero fallan porque pueden estar implementando algo que no encaje con el día a día de las personas. Incluso si se toman el tiempo de decir, hey, lo que vamos a implementar les sirve, a lo mejor las personas tampoco saben si les sirve, porque no lo han visto en acción o porque muchas veces ni ellos mismos saben definir las cosas que hacen. No porque no sepan hacerlo, sino porque nunca se han parado a definirlo semánticamente. Entonces, como comenté antes, el consultor lo que viene a hacer es a traducir al terreno práctico estas aplicaciones. Y luego está la instalación de métricas para el día a día. Y es que el consultor ayuda a definir cómo se mide, qué se mide y cuándo se mide. Y así evitamos fallos no solamente al medir, sino también al interpretar esos datos. Y por ende que lleve al fracaso del proyecto y una pérdida de tiempo. Y el tiempo es dinero. Y lo que terminamos haciendo es que el proceso se convierte en una iteración como la que tendríamos con ChatGPT o con cualquier IA de LLM. Se transforma en algo natural del proceso, aprovechando que estamos en esta fase 1, en esta fase inicial. Entonces, en definitiva, el factor humano termina siendo clave. Estoy trabajando en un video que va a hablar de cómo el factor humano se va a definir más por sus soft skills que por sus hard skills gracias a la IA. Entonces, la diferencia va a estar en si la empresa decide aprender sola, a base de caídas, tropiezos, gasto de recursos, o apalancarse o apoyarse en alguien que ya tiene conocimientos y cierto recorrido, y busca mantener un equilibrio entre lo que se hace y los potenciales riesgos y lo que se consigue, y transformando este proceso de práctica y aprendizaje en una iteración natural, en un proceso natural. Bien, y esto lo quiero hilar con otra noticia para que vean cómo van a cambiar las empresas, reforzando todo lo que les acabo de comentar, y es que un reporte comenta que poco a poco, con la llegada de la inteligencia artificial, se van a ir fusionando las funciones del departamento
departamento de IT y de recursos humanos. Esto es porque los agentes de IA poco a poco están desdibujando las líneas que separan el trabajo técnico de la gestión del capital humano. Acá tenemos ya indicios de que la inteligencia artificial va a contar como capital humano, capital digital. De hecho, los expertos que se han entrevistado para esta encuesta, para este reporte, comentan que se espera que esta fusión se dé en aproximadamente en los próximos 5 años. Y esto va a traer muchos desafíos. ¿Por qué? Porque va a depender en mayor medida en la adaptación humana, en las capacidades de adaptación humana. Y esto va a ser así por dos factores. Por un lado, porque va a haber una pérdida de especialización. Estamos hablando de que hay gente que se especializó en la gestión del capital humano y otro que se especializó en los sistemas informáticos. Y ahora esas habilidades y conocimientos de ambos mundos se van a mezclar en un mismo departamento. Por lo tanto, se pierde la especialización de ambos departamentos y se mezcla lo técnico y lo humano en uno solo. Y por otro lado, una vez más, como comenté en mi anterior video, por el tema de la sobredependencia en la inteligencia artificial. Y como comentamos en aquel video hablando de la nota de The Guardian con la era dorada de la estupidez, el problema es que podemos llegar a perder capacidades cognitivas o, bueno, no perderlas, sino ver reducidas algunas capacidades cognitivas nuestras si sobredelegamos mucho en la inteligencia artificial. Pero claro, esto se va a complicar mucho más porque implica que va a haber el nacimiento de nuevos roles, nuevas métricas e incluso un nuevo tipo de liderazgo. Esto último, lo del liderazgo, precisamente creo que puede llegar a ser de lo más retador porque tienen que aprender estos líderes a gestionar equipos que están compuestos por un modelo híbrido, es decir, que están compuestos por agentes de IA y por personas humanas que trabajan de manera complementaria o gestionando a esos agentes de IA. Y también cómo estos líderes van a poder medir la productividad o van a poder medir los resultados de esos agentes y de esas personas. ¿Cómo hacemos para medir justamente a un modelo híbrido, a un equipo híbrido? Entonces ya no es solamente una nueva definición de roles y establecimiento de nuevas métricas, sino que los CEOs, los líderes, van a tener que aprender a gestionar nuevos modelos de equipos híbridos. Perdonen que me repita, pero esto solamente sigue afirmando una vez más que la planificación y el tratar de adelantarse a todo esto va a ser clave, que por supuesto se puede hacer con recursos propios o externalizándolo. Y ya les comenté todo lo que implica hacerlo con propios o externalizarlo. Y para ir terminando, seguimos con el mercado laboral comentando una noticia sobre Amazon. Y es que estos últimos días Amazon estuvo en la lupa de muchos porque hubo una filtración en el que anunciaba que de aquí a X cantidad de años iban a haber hasta 600.000 empleados que iban a ser despedidos, pues el primer golpe de estos 600.000 llegó, habiendo mandado a la calle de un plomazo 14.000 personas. Pequeño inciso, he interpretado mal la información y estos 14.000 no tienen nada que ver con los 600.000 que se han filtrado. Son despidos que se han producido simplemente para optimizar más los procesos de administración. Por lo tanto, son una suma a los 600.000 que se filtraron. Son empleos corporativos de la empresa alrededor del mundo, alegando que la integración de la IA les va a ayudar con la optimización de procesos. Esto llevó a que varios artículos hablasen del tema, debatiendo sobre que las empresas no están haciendo estos despidos por cuestiones operativas, sino que son estrictamente para ganar dinero. Y este debate lo ve una soberana estupidez, porque precisamente el optimizar procesos, el ser más operativos, obviamente lleva a ganar más dinero. Así que da igual si el motivo es optimizar o ganar dinero, porque optimizar lleva a ganar dinero. De hecho, Amazon salió un poco a escudarse diciendo que esto lo hace por un tema de cultura empresarial, no por un tema de recorte de gastos o de aumento de dinero, porque ellos van creciendo a un ritmo muy rápido en todo el mundo y crecer y meter a más gente implica más jerarquía, más burocratización y por la naturaleza de su servicio y de su mercado necesitan velocidad y flexibilidad. Y es lógico porque al final es un nicho de mercado muy operativo lo que es la logística y todo lo administrativo detrás. Es que prácticamente pueden automatizar toda esta gente, desde los almacenes que ya lo hacen, desde la gestión de pedidos, atención al cliente. Hay muy pocas cosas que no pueden automatizar o no depender de robots o inteligencia artificial. Pero una vez más, debatir de si lo hacen por cultura empresarial o no también me parece una estupidez, porque el objetivo sigue siendo el mismo, que es optimizar procesos, que es cambiar la estructura de la empresa para ser más operativos, más rentables, para mejorar su servicio o por lo menos para mejorar sus procesos internos. Entonces me parece que el tema de la inteligencia artificial no va por el justificar por qué lo hacen, sino en que estas cosas son la muestra de que hay que prepararse para utilizar la IA. Entonces las personas que la utilicen van a poder ver sus puestos de trabajo más blindados frente a alguien que se niegue o que no simplemente no sea capaz de absorber los conocimientos de estas herramientas, y así diferenciarse drásticamente de otras personas que puedan ocupar tu lugar
lugar de trabajo. A nivel SEO o a nivel líderes, pues bueno, a ellos a lo mejor no les afecta tanto como persona, pero sí como negocio, porque las empresas que lo apliquen bien van a tener una gran ventaja competitiva frente a aquellas que ni siquiera se molesten en intentar aplicarla. Con esto quiero decir que el factor humano sigue contando, pero que tampoco podemos ignorar sus efectos. Entonces, a nivel empresarial, ¿qué se debería hacer? Pues se debería instruir a todo el personal, incluidos los líderes por los motivos que ya comenté, en el uso de estas herramientas para poder trazar líneas, poder plantear proyectos y estrategias, teniendo en cuenta todo lo que les he comentado a lo largo de este video. Bien, gente, y por mi parte nada más. Estas son todas las reflexiones, comentarios y noticias que les quería comentar por esta semana. Si les gusta este contenido, si les gusta esta dinámica de análisis y comentarios, por favor déjenmelo abajo, denle like a los videos y suscríbanse, que me ayudan mucho a hacer crecer mi imagen y este canal. Espero que todo lo que vaya diciendo les resulte útil y estoy tratando de acelerar la producción y sacar los videos de temas más específicos, no necesariamente de noticias, que les vengo prometiendo hace ya un par de semanas. Pero bueno, entre el trabajo de consultoría y crear contenido para el canal, pues no me da mucho la vida. Todavía no he encontrado herramientas de guía que puedan editar videos completos por mí. Así que bueno, les mando un saludo enorme, muchas gracias por escucharme una vez más. Soy Lucas Álvarez, tu consultor de inteligencia artificial de confianza, y les mando un saludo.